Buenos días, hermanos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por su iglesia. Gracias porque usted nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo, Señor. Gracias por su Hijo amado, quien nos ha redimido y quien nos ha salvado, Señor. Suplicamos, Espíritu Santo, que usted sea con nosotros, que nos dirija, que nos enseñe, que nos ministre y que transforme esta iglesia, Señor. Bendíganos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para los que se duermen, hoy vamos a hablar de Satanás y del diablo. Y me gustaría iniciar aquí, y me gustaría iniciar con Satanás. Una noticia es que Satanás habla. Y Satanás, cuando hablamos de Satanás y cuando tenemos una perspectiva bíblica de esto, es que Satanás es un poderoso enemigo. Debemos reconocerlo como un león rugiente que está buscando a quién devorar y a quién destruir. Su propósito es la enemistad con la iglesia. Su propósito es destruir a los hijos de Dios. Esto es verdad. Y lo hace a través de dos maneras. Su estrategia es simple. La primera cosa que hace es que te pone en el centro de la historia. Cuando Satanás habla, te hace creer que tú eres el centro de la historia, que tú eres el protagonista principal, que tú eres el sentido, la razón y el ombligo del universo. Se oye tan bonito. Te habla sobre tus deseos, te habla sobre tus sentimientos, te habla sobre tus emociones, te habla sobre tus derechos, te pone en el centro y te dice que tú debes de hacer lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras. No hay autoridad sobre de ti, no hay quien te pueda decir absolutamente nada porque tú eres libre. Se oye bonito, ¿verdad? Pero eso es demoníaco. Esa es la mentira de Satanás. Cuando Satanás se acercó con Eva, le dijo: serás igual a Dios. Y es lo que muchos creen todavía el día de hoy. Y engañados, satisfechos, contentos, van directo al infierno. Y eso es lo que Satanás hace. Cuando Satanás habla mentiras encantadoras. Las mentiras de Satanás solo pueden destruir a aquellos que las creen. Promete mucho, pero no da nada. Todo pensamiento, filosofía contra el Evangelio es una enseñanza del diablo en este mundo. Voy a repetir eso. Todo pensamiento o filosofía que va en contra del Evangelio es una enseñanza del diablo hoy en día. Probablemente estás pensando, si esto fuera cierto, Manuel, mucho de lo que yo escucho allá afuera es del diablo. ¿No estás exagerando? No, no estoy exagerando. Jesús dijo que el que no está con él, contra él está. Y las mentiras de Satanás están buscando menospreciar la obra de Cristo, perder a la humanidad en el pecado, opacar la verdad y quitarle la gloria a Dios. Si estás pensando que todavía soy muy exagerado, porque hay muchas cosas que están allá afuera que no conocen a Cristo, o que no valoran a Cristo, o que no van conforme a lo que dice la Escritura, pues déjame decirte que todas estas son mentiras. Las estás escuchando, se sienten bien, te hacen pensar que eres el ombligo del mundo, y ahí está Satanás hablando. Satanás habla, Satanás miente y Satanás destruye. Y esta es una realidad. Cuando Pablo, ahorita voy a hablar de eso. Sin embargo, hay otra verdad. ¿Sabes por qué hablamos? ¿Sabes por qué habla Satanás? Porque hay un personaje que habla, Dios. Y cuando Dios habla, Dios revela quién es Él y revela cuál es su voluntad. Y lo voy a poner desde otra perspectiva, porque esto casi no lo pensamos. Pero cuando hablamos de Dios y que Dios habla, estamos refiriéndonos a que Dios se ha dado a conocer por su sola gracia. Dios ha tenido el beneplácito de mostrarnos quién es Él y cómo relacionarnos con Él. Quiero que pienses en esto. Imagínate que pienses que hay un Dios y ese Dios es muy grande y ese Dios es muy poderoso, pero no sabes cómo es,
no sabes qué le gusta, no sabes qué le disgusta, no sabes cómo alabarlo o no sabes cómo lo insultas. Imagínate que supieras que ese Dios puede mandarte al infierno si tú haces algo que le ofende, pero ese Dios nunca se da a conocer a ti. El hecho de que Dios hable y que a través de su palabra nos dé a conocer su voluntad y sus promesas es una bendición, mis hermanos. Dios no solamente existe en relación con sus hijos. Dios no solamente existe, sino que se da a conocer para que tú hagas su voluntad. Y eso es un medio de gracia. Eso es una bendición que tenemos. Menospreciamos a Dios y menospreciamos su palabra. No lo valoramos lo suficiente cuando vemos lo que Él ha revelado para nosotros. Pero por otro lado, cuando Dios revela su voluntad, hay dos características. Juan capítulo 1 nos dice que el Verbo se hizo hombre, que la palabra se hizo hombre y que este hombre habitó entre los hombres y vimos su gloria, gloria como del unigénito de verdad. Y da dos características de esta revelación: lleno de gracia y lleno de verdad. Y aquí quiero que veas un contraste en el que nos encontramos. Por un lado, Satanás nos habla, pero por otro lado, y de manera esperanzadora y como medio de gracia, Dios también te habla. Por un lado, Satanás te pone en el centro del universo y te hace creer mentiras que prometen mucho, pero que no te entregan nada. Por otro lado, Jesucristo o la palabra de Dios nos pone en la posición que debemos de ser. Somos imagen de Dios y debemos obedecer a Dios y debemos estar en una relación correcta, no de acuerdo a nuestros términos, sino de acuerdo a los términos que Dios ha establecido. Dios se ha revelado y cuando Él se ha revelado, primero revela la gracia y después revela la verdad. La gracia para reconciliarnos con Él y la verdad para andar ante la mentira. Así es que cuando nosotros estamos hablando de la revelación de Dios, nosotros deberíamos de estar agradecidos con Dios. La palabra es un medio de gracia y este medio de gracia es importante para aquellos que quieren tener una relación con Dios basada en la gracia y en la verdad. Dios se ha revelado para mostrarnos su gracia y su verdad. Si tú quieres estar en relación con Dios, no puede ser en lo que tú sientas, no puede ser en lo que tú creas, no puede ser en lo que a ti te parece. Manuel, me parece que estás exagerando un poco. Génesis capítulo 4. Dios estableció un sistema de sacrificios a través de sangre, de animales donde se iba a derramar sangre. Pero ¿qué dijo Caín? Yo tengo verduras. Mira, ya te estoy adorando, así es que el hecho de que yo te adore con lo que yo creo que está bien, tú deberías de aceptarlo. Es demoníaco. Eso es satánico. Dios, tú serás Dios, pero yo te adoro como yo quiera. Tú serás Dios, pero lo vas a hacer en los términos que yo diga. Tú serás Dios, pero la manera en cómo nos vamos a relacionar no es como tú lo dices y como tu voluntad lo ha revelado, sino como yo lo quiero o lo siento. ¿Te das cuenta? Y esto en el culto de hoy es muy, muy popular. No, Dios y yo nos llevamos re bien, Él allá y yo acá, pero en paz. Somos buenos vecinos. Eso no es tener una relación con Dios. Eso es creer que Dios se conforma a tu voluntad. Así es que, hermanos, lamento decirlo, en una cuestión filosófica, la verdad y la mentira son categóricas. ¿Estás en la verdad con Dios o estás en la mentira con Satanás? Punto. Esta no es una cuestión de intermedios. Esta no es una cuestión de gustos.
Este no es un buffet en donde puedes decir, quiero la salvación, quiero las bendiciones, quiero la heredad, quiero ser hijo, quiero esto, pero no quiero ninguna obligación, no quiero que Dios sea mi Dios y no quiero someterme a ninguna autoridad y no quiero tener ningún compromiso con nadie. Lo siento, pero eso no es lo que Dios revela en su palabra. Y tú estás ahí. Lo quieras o no, tú estás en medio de esta discusión. Y tú estás en los términos de creer que escoges la verdad o la mentira. ¿Qué hacer en medio de esta cuestión filosófica que no es tan filosófica? Lo experimentas todos los días. Todos los días tomas esta decisión. Tengo 15 minutos, ¿veo TikTok o leo la Biblia? Hay unos videos. Todos los días enfrentas esta decisión. ¿Tengo un tiempo para descansar o tengo un tiempo para leer? Todos los días, todas las semanas enfrentas esta decisión. Organizo mi semana, porque lo haces. Organizo mi semana para ir a la iglesia y estudiar la palabra de Dios. Organizo mi semana con otras prioridades. Ay no, qué fastidio. Manuel va a salir otra vez con que Dios y esas cosas. Pues la verdad es esta: todos los días, todo el tiempo, estás decidiendo si obedecer a Dios y creerle a Dios, obedecer a Satanás y creerle a Satanás. Punto. Por lo tanto, mi propósito en este sermón es compartirte la urgencia de que veas la importancia de la palabra de Dios en tu vida. No es una cuestión religiosa, no es una cuestión solamente para los cristianos exagerados y ortodoxos y cuadrados y religiosos, no es así. La realidad de la existencia del hombre está entre la verdad de Dios y la mentira de Satanás, punto. Así es que me gustaría plantearte 3 preguntas. ¿Cómo debemos hablar la palabra de Dios? ¿Cómo confirma Dios su palabra, incluso hoy en nuestros días? ¿Y en qué lugar debe de estar en el ministerio de la iglesia? Hechos capítulo 19, versículos 8 al 20. Eso es lo que vamos a leer, pero lo voy a dividir en 3 partes. Del 8 al 10 dice así: Entró Pablo en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando denodadamente, discutiendo, persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Bueno, espero no emocionarme. En el capítulo 18 nosotros vemos que Pablo llega a la sinagoga de Éfeso, y en la sinagoga de Éfeso lo reciben y dicen: háblanos. Pero Pablo ya tenía un viaje que hacer y tenía el tiempo limitado, así es que Pablo les dice: no puedo, pero voy a volver, y cuando venga me voy a sentar con ustedes y voy a hablar la palabra de Dios. Pablo se va, regresa en su tercer viaje misionero, y ahora sí regresa directo a esta sinagoga. Y el texto dice que entró Pablo a la sinagoga y por 3 meses, si tú has leído los capítulos anteriores, Pablo empezaba a enseñar y los judíos se iban en contra de él y lo sacaban y le armaban revueltas y lo acusaban falsamente y trataban de meterlo a la cárcel, o incluso lo apedrearon y lo dieron por muerto. Pero aquí 3 meses estuvo hablando, ¿qué cosa? La palabra de Dios. El reporte de Lucas es que la prioridad de Pablo y su ministerio es la enseñanza de la palabra de Dios. Pablo había enseñado a la gente por periodos muy limitados, pero ahora en Éfeso se había quedado 3 meses. Y en 3 meses nos dice el cómo y el qué.
nos dice cómo enseñó la palabra de Dios. Hablaba con denuedo. Y una persona que habla con denuedo, el denuedo es alguien que habla de manera franca, frontal, es alguien que habla confiado en lo que está diciendo, que tiene la convicción de lo que está hablando, es alguien que por consecuencia tiene la autoridad de hablar la verdad, habla valientemente, decidido, con esfuerzo, con determinación, habla con audacia. Cuando Pablo se levantaba, a pesar que a los corintios les dice que era un hombre temeroso y lento para hablar y que no era muy hábil en la oratoria, cuando Pablo se levanta y habla de Jesucristo, entonces tiene algo que decir y eso le da valor. Porque el creyente debe de hablar la palabra de Dios con denuedo, con valor, con franqueza. No porque tú lo digas, sino porque Dios lo dice. No hay ideología de género, no porque la gente se vaya a ofender, sino porque la palabra de Dios dice que hizo hombre y mujer, punto. No todas las religiones te van a llevar a Dios, lo siento. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Él, punto. No se trata de lo que tú sientas o de lo que tú creas, sino se trata de lo que Dios ha establecido en la Escritura. ¿Quieres conocer la verdad? Lee la palabra de Dios. No se trata de tu sentimiento religioso, lo siento. Cuando se dice que habla con denuedo, recalca la naturaleza continua de la proclamación del Evangelio de Pablo. El denuedo era la característica de la predicación apostólica. Cuando Pedro y Juan fueron acusados y llevados ante el concilio y se les dijo, ¿cómo se atreven a hablar en el nombre de ese Jesús? Pedro contestó, ¿es correcto que yo le haga caso a los hombres y deje de hablar la verdad que Dios me ha mandado hablar? Y entonces saliendo de ahí se fueron con la iglesia y oraron diciendo, Señor, permite que nosotros podamos hablar la palabra con confianza y que Dios confirme esa predicación por medios innegables, por milagros. En Hechos capítulo 4, versículo 29. El deseo de Pablo era el mismo cuando le escribe a los Efesios 6:19. Y dice que oren por él para que él pueda dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, del que se consideraba un embajador de cadenas, para hablar con denuedo, pues ese era su deber sin importar las circunstancias que estuviera viviendo. Y Pablo estaba encadenado 24 horas, 7 días a la semana, y Pablo tenía que estar preso, y Pablo estaba a punto de ir a la guillotina, pero aún así seguía hablando el Evangelio y seguía compartiendo la verdad de Jesucristo. Tener la verdad y poner la verdad debajo de la cama, tener la verdad y callar la verdad cuando las personas están hablando la mentira no es correcto. Tener la palabra de Dios y tener el mensaje de Dios y decir, bueno, pero cada quien, eso no es lo que Dios te manda hacer como hijo suyo. Pablo habla la palabra de Dios con denuedo y dice otra palabra, discutiendo. Significa que Pablo se sentó y dialogó, Pablo estaba dispuesto a debatir, Pablo estaba dispuesto a sentarse con sus hermanos judíos y a ser cuestionado por los judíos. Pablo no decía, bueno, esta es la verdad y punto. Pablo decía, ¿tienes dudas? Dímelas. ¿Quieres aprender de la palabra de Dios? Sentémonos y veamos lo que dice la Escritura. Así es que Pablo estaba dispuesto a un vaivén, Pablo estaba dispuesto a un diálogo, Pablo estaba dispuesto a debatir con sus hermanos para demostrarles que el Evangelio de Cristo era la verdad. Y Pablo estaba persuadiendo. Estaba convenciendo a las personas por medio de argumentos. Había una razón. Algunos utilizan la palabra razonamiento para hablar sobre esta palabra. Es decir, Pablo no estaba diciendo emociones. Ay, Diosito se va a poner muy triste si tú le niegas, ¿eh? No. Eso no tiene nada que ver con el Evangelio. Nada tiene que ver con el Evangelio. No se habla de emociones ni se habla de manipulaciones sentimentaloides. Cuando vamos a predicar la palabra de Dios debemos estar dispuestos a entregar razones, argumentos, dice 1 Pedro.
Presenten argumentos y razones de su fe a quien se las exija. Nosotros debemos de tener un claro sistema de lo que dice la Escritura y de lo que enseña la palabra de Dios, porque la palabra de Dios transforma la vida de las personas. No son sentimientos, no son evasiones, no son emociones, no son opiniones personales. No es pues cada quien, es lo que dice la palabra de Dios. Cada vez que nosotros apelamos a la palabra, lo que nosotros estamos diciendo, Dios dice esto. No soy yo, no es Alejandro, no es Paco, no es Hugo, no son los maestros de la escuela dominical, es Dios quien dice eso. Y es un poco absurdo querer ponerte a discutir con la palabra de Dios, pero aún así hay gente que lo hace. Pablo estaba comprometido con la enseñanza del pueblo de Dios, estaba dispuesto a confrontar paciente y amorosamente a aquellos que negaban con impiedad la verdad del Evangelio. La enseñanza es el quehacer fundamental de la dinámica de una iglesia que tiene vida nueva. Menospreciar el tiempo de estudio en la iglesia como cuerpo de Cristo es menospreciar el medio de gracia que Dios te ha provisto para transformarte. Ay, pero es que no puedo vencer ese pecado. Estudia más la palabra de Dios. Ay, pero es que yo creo que estudia más la palabra de Dios. Ay, pero es que estoy deprimido. Ponte a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Efesios 4. Pablo describe que el cuerpo de Cristo es formado por maestros, apóstoles, siervos, pastores, personas que van a estar dedicados a la enseñanza. 1 Corintios dice Pablo que yo quisiera que todos profetizaran, quisiera que en el culto fuera edificante, quisiera que todas las personas estuvieran interesadas por el estudio de la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios no es la invitación a una cuestión religiosa. La palabra de Dios es la invitación a que escuches quién es Dios y qué es lo que tiene para ti. La iglesia debía entonces que crecer en el conocimiento del Hijo de Dios y al mismo tiempo tenía que estar en unidad. Lo que Efesios capítulo 4 nos dice es que Dios ha dado maestros, pastores y ha dado todas estas personas para que los creyentes crezcan en el conocimiento de Jesucristo a la estatura del varón perfecto. Y al mismo tiempo nos dice que cada miembro del cuerpo de Cristo va a hacer lo que tiene que hacer, de manera como lo tiene que hacer, para que cada miembro esté haciendo el funcionamiento adecuado del cuerpo. Así es que el quehacer de la iglesia tiene que ver con estudiar la palabra de Dios y ejercitarse en la palabra de Dios en unidad. Y todo esto, dice Pablo, en amor. En amor. Así es que, mis hermanos, cuando Pablo le habla a Timoteo, le dice así, 1 Timoteo 1:5, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Capítulo 4, versículo 13 al 16. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía e imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación para ti mismo como para los que te escuchan. Dedícate a la palabra de Dios. Dedícate a la enseñanza de la Escritura. Todo lo que hagas en la iglesia debería de estar sometido a la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15, Pablo dice,
Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y escucha esto, que maneja con precisión la palabra de verdad. Que maneja con precisión la palabra de verdad. Capítulo 4, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 al 5. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros, psicólogos, conforme a sus propósitos, a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a los mitos e ideologías, diría yo. Pero tú, sé sobrio en todas estas cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos, cuando Pablo veía la enseñanza de la iglesia, no lo veía como voy a cumplir la hora. No lo veía como es Dios, ya sabemos la respuesta, vámonos. No lo veía como Dios te bendice y te ama, no lo veía así. Su ministerio lo veía pasionalmente en enseñar la palabra de Dios. Y aquí me gustaría enfocarme en esto. Ya tenemos el qué, el cómo, y ahora me gustaría decir el qué. Predicar el reino de Dios, predicar la palabra de Dios, predicar la obra de Cristo en la cruz, son sinónimos de predicar la gracia de Dios, como lo ha estado haciendo Alejandro. El mensaje que tenemos que compartir es el mismo, y Pablo lo resume de esta hermosa manera. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 21. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Y quiero que pongas atención en esto, por favor, y quiero que lo escuches para tu propia vida. Porque esto es parte de la dinámica del ministerio. Versículo 20 dice, por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en el nombre de Cristo les rogamos, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Y Pablo termina diciendo esto, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios. Hermanos, la enseñanza de la Biblia, la enseñanza en la iglesia debe de ser dar a conocer la gracia de Dios en Cristo Jesús. El que era justo se hizo pecado por nosotros. Y la mejor de las noticias es que el pecado, aquello que te acusaba delante de Dios, puede ser eliminado si crees en Jesucristo. Puede ser eternamente reconciliado con el Padre, no por tus obras, no por tus emociones, no por tus sentimientos, no porque te sacrifiques, sino porque Cristo murió en la cruz por ti. Este es el mensaje que nosotros tenemos que compartir. Esta es la gracia y la verdad que le da sentido a nuestra vida nueva. La gracia no se puede predicar sin pasión. La gracia no se puede predicar sin entendimiento. La gracia de Dios nos redime de nuestros pecados y nos comisiona para compartirla en las relaciones más cercanas. Y aquí me gustaría formar 3 círculos. Alejandro no tiene opción. Él es pastor de la iglesia y él tiene que predicar la palabra de Dios y lo tiene que hacer con denuedo y tiene que ser un buen siervo de la palabra de Dios. Él es llamado a cuidar su enseñanza, no solamente para él, sino para todos los que escuchamos la palabra de Dios. Su prioridad es esa, es su ministerio y tiene el gran privilegio de pararse aquí cada domingo y compartirnos el evangelio de Dios. Lo tenemos que hacer con fidelidad, con amor, con pasión. Tenemos que orar por los oyentes.
Y tal vez tú estás pensando, bueno, qué bueno que no soy pastor. Y qué bueno que no eres pastor. Y una de las cosas que estaba diciendo hoy en la semana en un estudio, estaba diciendo de un pastor que se paró y habló un montón de cosas que no tenían nada que ver con el Evangelio, y que alguien se acercó y le dijo, pues yo te recomiendo que mejor leas la Biblia bien. Y yo le dije, pues yo le hubiera recomendado que no se parara nunca más en el púlpito. Porque si vas a hablar en el nombre de Dios, deberías de citar lo que dice la Escritura y deberías de atender al mensaje de Dios para tu vida. Y hay tantas personas que se levantan y hablan de sus emociones y manipulan a las masas, pero omiten la palabra de Dios. Y eso no es correcto. Y podrán tener iglesias llenas, pero maleducadas. Bueno, tal vez tú no eres un pastor, pero hermanos, y lo he dicho en estas últimas 2 semanas en el miércoles, si tú eres puesto en algún ministerio de enseñanza, no menosprecies a tu audiencia. Si tú no tienes el privilegio de pararte aquí y de predicar el Evangelio, no menosprecies a tu audiencia. Ay, pero yo nada más le enseño a los niños. Pero puedes ser utilizado por Dios para cambiar la vida de un niño, de un joven o de una persona. Dios nos puede utilizar como instrumentos que no son útiles en sí mismos, pero que pueden ser utilizados por Dios para cambiar la vida de las personas. Cada vez que te sientas con una audiencia, deberías de tener la disposición, la oración de decir, Señor, que hoy resuciten muertos esta mañana. Que hoy los que están muertos en sus delitos y pecados se puedan levantar y puedan escuchar que en Cristo son perdonados. Señor, que la gracia de Dios retumbe no solamente en esta iglesia, sino en este pueblo a través de esta iglesia. Porque lo que nosotros estamos haciendo es compartiendo lo que Dios dice. Y tal vez tú estás pensando, qué bueno que no soy pastor y qué bueno que no soy maestro ni de escuela dominical, ni de niños, ni de jóvenes, ni de adultos, ni de absolutamente nadie. Pero Pablo en 2 Corintios 5 dice que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y de ese no te libras si tú has creído en Jesucristo. Si tú has creído en Jesucristo y has conocido la gracia de Dios, tú eres el puente que Dios ha establecido para que tus hijos y tus nietos puedan conocer el Evangelio. Tú eres el puente que Dios ha establecido para que las personas que están en tu familia, que son amorosas y que no son tan amorosas, que son dispuestas y que no son tan dispuestas, puedan escuchar el Evangelio a través de tu propia vida. Dios te ha puesto en ese negocio, en ese trabajo, para que tus compañeros de trabajo puedan ver el Evangelio a través de la manera en cómo vives, tu honestidad, tu rectitud, tu justicia, tu manera de preocuparte por otros antes por ti mismo. Dios te ha puesto ahí como embajador de Cristo, para que lleves el Evangelio a todos los lugares en donde la iglesia de Cristo se encuentre. La iglesia en el libro de Hechos empieza en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la manera en la que Dios ha establecido que la iglesia crezca es a través de que las personas asuman su compromiso de ser embajadores de Dios y llevar la palabra a otras personas. Es lamentable que personas que llevan muchos años en la iglesia solamente saben decir, no, pues confía en Dios. No, pues échale ganas. No, pues Dios tiene todo en su control. Ya me voy. La gente se está muriendo. La gente está muerta espiritualmente y lo único que tú tienes para decirles es, pues, buena vibra. Dios no te ha puesto para proclamar eso. Pero no sé qué decir, lee tu Biblia. Pero no sé cómo decirlo, lee tu Biblia. Pero es que se me dificulta mucho hablar el Evangelio, ven a los estudios. Pero es que yo ni sé qué personas les debo de hablar y no les debo de hablar, ven a la iglesia. Hermanos,
desde los pastores, los maestros, las personas que están dentro de la iglesia, Dios nos ha puesto, no solo en este lugar. Esto no es la iglesia, los creyentes son la iglesia. Y cuando los creyentes van a sus trabajos, van a sus familias y van a otros contextos, pueden compartir el evangelio y la palabra de Dios, y tú le puedes proclamar a otras personas que no le conocen y que son lejanos del contexto de la iglesia: reconcíliate con Dios. Al que no era pecador, Dios lo hizo pecado para que tú puedas ser reconciliado. Tú eres pecador y necesitas a Cristo. Este es el ministerio de la iglesia. Este es el llamamiento y el quehacer de la iglesia, mis hermanos. Tú eres esa persona que Dios ha comisionado para ser un embajador en ese contexto en el que estás. Y mi oración es que todos, no importa quién seas, no importa de dónde fuiste llamado, atiendas el mensaje de Dios y proclames el mensaje de Dios, que su santo Hijo ha muerto por los pecadores y nos permite ser reconciliados, y que su Espíritu Santo transforme los corazones no solamente de mis oyentes, sino también de tus oyentes. Sabemos que no todos serán llamados y no todos vendrán a la iglesia y no todos estarán dispuestos. Porque el mismo texto dice que había personas que se fueron enojando conforme pasaba el tiempo y hablaron mal del camino. Y el camino era la manera en que se identificaban los cristianos en aquel tiempo. Porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Así es que los cristianos se apropiaron de esto y se les llamaban así y decían los del camino, como para hablar de aquellos que estaban siguiendo a Jesús o que se habían identificado con Cristo. Y lo que vemos al final del pasaje es que Pablo se dedicaba a enseñar de tal manera que en toda Asia, tanto judíos como griegos habían escuchado de la palabra de Dios. Cuando Pablo ve la enemistad contra ellos, lo que hace es que se aparte de la sinagoga y se va a la escuela de Tirano. ¿Sí leíste eso en el versículo 10? Pero algunos se endurecieron, versículo 9, pero algunos se endurecieron y volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud. Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. ¿Y sabes cuál era el horario? El horario de las escuelas empezaba desde la mañana hasta las 11 de la mañana. Y a partir de las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde o 4 de la tarde, la gente no hacía nada. La gente se iba a su casa, la gente comía su comida y la gente se aventaba el mal del puerco. Se acostaban. Era su momento. ¿Por qué? Porque el calor estaba recio en ese momento. Y lo que Pablo hacía y lo que los discípulos hacían es que mientras todos estaban dormidos y mientras todos estaban comiendo y mientras todos estaban pensando en sí mismos, estos estaban dispuestos a pasar el calor en unidad, estudiando de la palabra de Dios. Lo que Pablo hizo fue que, y esto nos deja algo claro, el edificio no importa. Está bonito, tenemos aire acondicionado, gracias a Dios, pero no es lo primordial. Pablo toma a los discípulos, se los lleva a esta escuela y estas personas que están comprometidas, que entendieron el evangelio y que ven la importancia de estudiar la palabra, están dispuestos a mostrar su compromiso a estudiar en medio del calor, a sacrificar su desayuno o su comida y a sacrificar su descanso. Porque la palabra de Dios vale la pena. Y aquí con aire acondicionado y con mensajes cortos nos quejamos. Versículo 11 y 12. Y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales
de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Hablemos de exorcismos. Cuando Pedro caminaba, la sombra de Pedro liberaba de espíritus o hacía milagros en Hechos capítulo 5. Solo con su sombra. Entonces, ¿estos milagros todavía son posibles hoy en día, Manuel? Entonces, ¿podemos sacar demonios, Manuel? Entonces, ¿todavía hay sanidades, Manuel? Bueno, déjame decirte algo. El texto dice, y Dios hacía milagros. No dice que Pablo hacía cultos de milagros. No dice que Pablo decía, el martes a las 7:30, vengan todos porque van a ser sanados. Pablo no hacía eso. Pablo no había organizado su ministerio en medio o centrándose en los milagros. Lo que había hecho fue centrar su ministerio en la enseñanza. Y la manera en cómo Dios proclamaba que esa enseñanza era verdad era por medio de milagros extraordinarios, innegables. Había cuestiones que eran tan contundentes que la gente no podía negarse que lo que Dios hablaba, que lo que Pablo hablaba era verdad. Por eso había este tipo de milagros. Pablo se quitaba el trapo de su cabeza o se quitaba el mandil que traía puesto mientras trabajaba. La gente los tomaba y con eso eran liberados de espíritus o eran sanados sus cuerpos. Pero era Dios, no Pablo. Así es que hay algunas verdades. Dios es el autor de los milagros. Dios puede obrar en las maneras extraordinarias que a Él se le pegue la gana, como quiera, cuando quiera, pero debemos de entender, número uno, que su voluntad siempre es justa, siempre es santa y siempre es perfecta, te sane o no te sane. Debemos entender que Dios es soberano y Dios tiene propósito mucho más elevado que eso. El ministerio no se centraba en hacer milagros, sino se centraba en la predicación de la palabra de Dios. Y estos milagros eran la ratificación de que esa palabra era verdad. Y número 3, cuando la Confesión de Westminster dice que por la libre gracia de Dios, lo que enseña es que a Dios nadie lo obliga. Cuando Dios hace algo, alguna obra, Él la hace en libertad absoluta. La hace por la pura gracia, no tiene nada que ver tus esfuerzos, tus intenciones, tus oraciones, tu fe. Si tú has ido a otras iglesias en donde te dicen que declares que tú eres hijo de Dios y que eres príncipe y que tienes toda autoridad para proclamar esas bendiciones, no es cierto, te están mintiendo. No es así. A Dios nadie le obliga, a Dios nadie le tuerce el brazo para obligarlo a darte ese carro que quieres o esa salud que quieres o esa autoestima que tanto proclamas. Los milagros eran parte de la obra de Dios para probar que los apóstoles estaban hablando la verdad, pero ya tenemos la palabra de Dios y la palabra de Dios ya ha sido cerrada. Hoy esos charlatanes que se llaman apóstoles son mentirosos. Ellos no estuvieron con Cristo, ellos no fueron llamados por Cristo, ellos no vieron la resurrección, ellos no estuvieron en el Pentecostés. Esos son mentirosos. No vayas a esas iglesias ni escuches esos sermones. Mira, estas iglesias están promoviendo la salud, el dinero y el amor. No, la salud, el dinero y el autoestima. Y eso es lo que Satanás proclama. Las bendiciones temporales son eso, son temporales. No puedes determinar la fidelidad de Dios y el amor de Dios y la compasión de Dios porque no te da la camioneta que quieres. No puedes reducir el amor de Dios a las bendiciones que tienes en esta vida. Y diría perdón, pero no me importa.
No puedes reducir la bondad de Dios a tu autoestima. Esto lo hace Satanás. Dios no. Si el Padre ya nos ha dado a Jesucristo para que podamos ser reconciliados, y ha vencido al pecado, ya ha vencido a Satanás, y ha vencido la muerte, y nos ha dado la vida eterna, dime qué rayos más necesitas para arrepentirte. ¿Un nuevo carro? ¿Más salud? ¿Que Dios haga tu voluntad porque si no te vas a deprimir mucho? Esta enseñanza nada tiene que ver con el Evangelio, y los que obran milagros hoy en día son charlatanes. Por encima de la salud, el dinero y la autoestima, Dios nos ha llamado para tener una relación creciente con Él, para ser transformados a la imagen de Jesucristo. Su obra en nuestras vidas tiene que ver con un testimonio de la gracia transformadora. Dios te ha llamado para hacerte embajador de Cristo. Dios te ha llamado para que a través del cambio en tu vida y de la transformación en tu vida, la gente pueda decir, ¿cómo? ¿Cómo es que puedes tener una familia así? ¿Cómo es que puedes estar con esa paz en medio de esas circunstancias? ¿Cómo puedes enfrentar todas estas situaciones y aún así permanecer firme en tu fe? Ven, déjate declaro quién es mi Dios. Déjate muestro a través de la palabra qué es lo que ha hecho para ser reconciliados y para poder tener una relación buena. Ven, déjate comparto la esperanza que tengo, no en esta vida, sino para cuando yo muera y para cuando Cristo regrese. Y hablando de estos charlatanes, versículo 13. Pero también algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, tratando de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os ordeno por Jesús, el que predica Pablo, y siete hijos de él, un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, era de los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió y les dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Ande qué? Alguien que no es hijo de Dios no puede utilizar el nombre de Dios, ni se puede identificar con Cristo si no ha tenido una fe verdadera en Cristo. Los obradores de milagros son charlatanes. Versículos 17 al 19 dice, y escucha esto, y esto tiene que ver con lo que estamos hablando. Y se pusieron y supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, y el temor se apoderó de todos ellos. Y el nombre del Señor Jesús era exaltado. Y también hubo muchos de los que habían creído y continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. A ver, vamos a repetir eso. Y también muchos de los que habían creído continuaban viniendo y confesando y declarando las cosas que practicaban. Y explica el versículo 19. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Y calcularon el precio y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. O sea, era mucho. Eran 200,000 habitantes en aquel momento. Y se lograban 50,000 piezas de plata. Y aquí nada más me gustaría decir esto. Había creyentes en Éfeso que todavía practicaban la brujería. Había creyentes en Éfeso que todavía tenían vestigios de su pasado y que atesoraban su pasado y que todavía estaban siguiendo pensando con las viejas tradiciones de su pueblo. ¿Asistente de Vida Nueva eres tú? ¿Todavía tienes cosas de tu pasado que sigues practicando hoy en día? ¿Todavía sigues leyendo el horóscopo?
¿Sigues creyendo en las buenas vibras? ¿Sigues vibrando alto? Dime, porque si tú estás creyendo esto, no estás creyendo en el Dios soberano que tiene control toda tu vida. El Dios que te ha salvado y que te ha rescatado y que va a hacer toda circunstancia provechosa para transformarte a la imagen de Jesucristo. No te juzgo. No te juzgo. Puede haber inmadurez, pero debe llegar el momento de arrepentimiento. Todavía puede haber inmadurez, pero debe llegar el momento en que tomes esas ideologías, tomes esos pensamientos, tomes toda esa enseñanza y la quemes. Tomes todo eso y lo tomes por basura. Pablo habla lo mismo y dice, yo soy fariseo de fariseos, irreprensible, yo soy judío, yo tengo un pedigrí extraordinario y todo esto lo he tomado por basura. Por el conocimiento de Jesucristo. Y quiero que vean cómo el texto es una sola idea. Pablo inicia con la palabra de Dios y Pablo termina en un pueblo en donde ha predicado y ahora las personas entienden que esto que consideran como verdad es mentira. Y que esto que atesoraban no es verdad. Y que tienen que abandonarlo por completo. Así es que en un sentido cognitivo, filosófico, los ciudadanos de Éfeso trajeron sus ideologías, sus pensamientos, sus creencias, sus buenas vibras y las echaron por basura. Y no las trajeron más delante de la presencia de Dios. Dios es soberano, Dios es amoroso y Dios cuida de tu vida. No necesitas magos, no necesitas brujas, no necesitas horóscopo, no necesitas buenas vibras, no necesitas declarar o proponerle al universo o reclamar lo que a ti te toca. No necesitas nada de esas cosas. Si Jesucristo ha revelado la gracia y la verdad, lo que tú necesitas es a Jesucristo. Y lo que tú tienes que abandonar son todas esas falsas creencias de agoreros y mentirosos que te hacen creer que tú eres el centro, que las bendiciones de esta vida y que el dinero, la salud y tu autoestima es lo más importante en esta vida. Todo eso lo tienes que traer a una hoguera delante de Dios y lo tienes que tirar a la basura. Versículo 20. Media hora más ya. No, ya voy a acabar. Escucha cómo termina esto. Dice el versículo 20, así, con la proclamación con denuedo, con razonamiento, con diálogo, con la proclamación con milagros, en donde Dios era el centro, así crecía poderosamente y prevalecía el ministerio de milagros, la palabra del Señor. Pablo centra su ministerio en la palabra transforma, la palabra convierte y la palabra se proclama y prevalece hasta que Jesucristo vuelva como Rey de Reyes y Señor de Señores. Tu oficio, Iglesia Vida Nueva, es enseñar proclamar, creer y crecer en la palabra de Dios. Es centrar tu ministerio en la palabra de Dios. La palabra de Dios cambia vidas, mis hermanos, da luz a los que están en tinieblas, resucita muertos. La palabra de Dios es la que proclama la verdad, la palabra de Dios es la que abre oídos, transforma corazones. La palabra de Dios es la que nos muestra a Cristo. La palabra de Dios es la que da entendimiento a los que somos torpes. La palabra de Dios es la que nos declara la verdad en medio de un mundo que declara mentira tras mentira. La palabra de Dios nos enseña un camino totalmente diferente a lo que el mundo nos enseña.
Lo que tú necesitas en tu diario vivir es la palabra de Dios. La iglesia crecía en número, pero también la iglesia crecía en un conocimiento transformador de la gracia de Dios. Aplicaban el mensaje del Evangelio a su vida diaria y mostraban obediencia a la palabra de Dios y vivían vidas piadosas. La gracia de Dios no solamente nos trae para creer a Jesucristo, la gracia de Dios también nos transforma todos los días hasta que Cristo vuelva. ¿Y sabes qué es lo impresionante? Que el pueblo de Éfeso, todos, judíos y griegos, vinieron y quemaron sus libros y se purgaron de eso. Quiero que escuches esto. Lo impresionante es que no solo se purgaron de los libros de las mentiras, Dios usó esta ciudad para depositar su palabra a otros hasta que Cristo volviera. Y quiero que escuches esto. Mientras Pablo estaba en Éfeso, Pablo escribió Primera y Segunda de Corintios, que estamos estudiando los miércoles. Cuando Pablo estaba arrestado en Roma, Pablo escribió la carta a los Efesios, a esta iglesia. Es una carta que muestra una iglesia ideal. No tenían mala doctrina, no tenían problemas con el pecado, no les llama la atención de ninguna cosa. Al contrario, Pablo les enseña el Evangelio y les proclama cómo debe de ser transformador ese Evangelio. Y es hermosa esa carta y es uno de los libros preferidos de la Biblia. Pablo le escribió a Timoteo 2 cartas del Nuevo Testamento. A Timoteo. ¿Y sabes de dónde era pastor Timoteo? De Éfeso. Así es que Pablo, todos los citos que les dije al inicio de Primera y Segunda de Timoteo, eran para que Timoteo pusiera en ejercicio con la gente de los Efesios. Juan, el evangelista, escribió su evangelio y su primera y su segunda y su tercera carta en la iglesia de Éfeso. Corintios, Efesios, Timoteo, Apocalipsis no, primera y segunda de Juan, tercera de Juan, el evangelio de Juan, fueron escritos y estaban relacionados con Éfeso. Y algunos eruditos dicen así: a los judíos se les ha confiado el Antiguo Testamento, pero a los efesios se les había dado la custodia del Nuevo Testamento. Hermanos, tú estás en un mundo de mentiras. Y la única manera en la que puedes determinar la mentira es solo con la palabra de Dios. Invitarte a los estudios, invitarte a conexión, invitarte a que leas la Biblia entre semana, no es una cuestión religiosa. Dios está hablando cuando tú lees la Biblia. Es la palabra de Dios la que nosotros debemos enseñar. Y yo espero que la palabra de Dios transforme tu corazón y renueve tu espíritu. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, por su palabra. Gracias por este privilegio de poder compartir su palabra. Gracias, Señor, porque podemos exaltarle y podemos reconocerle y podemos amarle, no de acuerdo a nuestras invenciones, Señor, sino de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su revelación, Señor. Cuán importante es que la iglesia estudie, cuán importante es que la iglesia tome con seriedad la enseñanza de la palabra, cuán importante es entender que es su voluntad, no la nuestra, Señor, no nuestras emociones, no nuestros sentimientos, no nuestra creatividad, Padre Santo. Bendíganos, Señor, sea con nosotros, sea con su pueblo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Despedimos el culto y seguimos aquí en la adoración.